Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Y acá quisiera nuevamente tocar el hecho de que el reino de Dios será una realidad en el futuro y y de hecho Jesús vino para darnos a saborear un poco sobre los bienes venideros. Eso es lo que dicen las escrituras. Y una de las cosas que él hizo, y esto lo leemos nosotros claramente en el libro de, déjenme ver ustedes, acá está el texto de um, Marcos, capítulo 9, versículos 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice acá? También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están acá que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esto es una cosa curiosa. ¿Cómo es que algunos de los que estaban con Cristo no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder? La respuesta está en el siguiente versículo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes como blancos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Aquí vieron los tres apóstoles del Señor, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, vieron el reino de Dios de una manera anticipada, como si, viéndolo a Jesús transfigurado, en donde dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en Mateo 17:2, donde se habla de esta misma transfiguración de Jesús, dice que Jesús se transfiguró delante de ellos, dice Mateo 17:2, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero vean ustedes que Jesús no dejó de ser hombre por el hecho de haberse transfigurado. Su rostro tenía un brillo sin igual, las ropas igualmente muy blancas, las ropas de Jesús, y su rostro resplandecía como el sol. Pero era el mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Y así lo dice también Marcos 9:1, que se aparecieron Elías con Moisés y hablaban con Jesús, o sea, Jesús estaba ahí transfigurado, era el mismo Señor Jesucristo. Igualmente va a ocurrir con los creyentes, los que estén dentro de su reino, dice acá en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Por supuesto que los justos son todos los creyentes, los elegidos, que van a resplandecer como el sol en el reino de Dios. Van a resplandecer sus rostros, indudablemente, o en todo caso, todos ellos de manera completa. Pero pienso que van a resplandecer igual que el Señor sus rostros como el sol. Esto es interesante, ¿no? Comparar lo que dice Mateo 17:2 con lo que dice Mateo 13:43. Esto es muy importante porque el reino de Dios no es que nos vaya a hacer a nosotros unos seres, ¿qué les digo?
espirituales, angelicales, o un cuerpo distinto del que tenemos, sino que será el mismo cuerpo, pero con carne y huesos, y no con carne y sangre, tal como Jesús lo tuvo su cuerpo como solamente conformado de carne y huesos y que vivía por el espíritu, ¿no? Eso es lo que pasaba con Jesús también. Entonces, creo que estos justos van a resplandecer igual que el Señor, como el sol en el reino del Padre, y serán seres humanos, como Jesús lo fue en la transfiguración, que resplandeció su rostro como el sol, dice, pero era el mismo Jesús, no era un ser fantasmagórico, ¿no? Era un hombre, el mismo Jesús, y así lo reconoce el escritor de el evangelista Marcos, ¿no es cierto? Vean ustedes Marcos 9:4, y ese mismo Jesús estaba ahí presente. Por lo tanto, también los creyentes van a tener la semejanza de Él en su resurrección. Van a tener también ese brillo, resplandor, ¿no? Un rostro como el sol en el reino, cuando se establezca el reino. Y ahí se cumple, pues, que seremos resucitados a la semejanza de Él y tendremos esa gloria en el reino, ¿no? Brillaremos como el sol, ¿no? Resplandeceremos como el sol, los que logren entrar, ¿no? Por supuesto, a este reino. Pero ya pues Dios le había prometido, ¿no? Eh, a, a David que yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Eso se lo dijo Salomón, pero dice acá, como hablé a David tu padre, le dice diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y eso es lo que le promete Dios a Salomón y también primeramente a David cuando le jura de que no le faltaría un varón de su sangre, de su carne, que se sentaría en su trono. Y esto va a ser en el trono, dice, de Israel. De Israel. Y también en Ezequiel 21:27 dice, en cuanto al reino davídico, arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Tiene que ser indudablemente un descendiente real de David, según la carne. Dicho esto, estimados amigos, la idea es que esta visión del reino futuro, en este monte, donde se aparece Jesús con Moisés y Elías, delante de sus tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, es cumplimiento de lo que él estaba ya anunciando cuando dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con su poder. Y así fue. Ahí se ve al Señor en su poder, brillante, resplandeciente, su rostro como el sol, y, y curiosamente también los creyentes dice que los justos van a resplandecer como el sol, dice, igual exactamente, ¿no? En Mateo 13:43. Y esto es lo que les espera, ¿no? A todos los creyentes. Pero claro, hay quienes creen pues que los creyentes van a tener un cuerpo espiritual y entienden por espiritual que es un cuerpo que no tiene materia. Pero Jesús es en estos momentos un ser humano que está en el cielo y Él es el Señor Jesús, descendiente, por supuesto, del rey David. Y así es que Él de esa manera va a volver a la tierra en su segunda venida. Y este Señor Jesucristo, no otro, sino Él, que ahora está, digamos, hospedado, por decirlo de alguna manera, en el cielo, dice que volverá a la tierra para sentarse en su trono de gloria. Y esto está en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y lo que va a hacer es apartar las ovejas de las cabras, a las cabras las pondrá a su izquierda y a las ovejas a su derecha, y a estas, a las que están a su derecha, les va a decir, venid benditos del Padre, heredad el reino conmigo. Y así empezará el reino milenial. Entonces Jesús vuelve para reinar en Jerusalén, en la tierra en donde también gobernaron los reyes de la dinastía davídica, y exactamente en Jerusalén.
Y esto es lo que mucha gente no entiende, o si lo entiende, no sabe la implicancia de todo esto, de que Jesús es hoy un descendiente real de David, está en el cielo, él pertenece a la dinastía davídica, según la carne, y solamente tiene que volver como está, con ese cuerpo que se levantó de la tumba, que se apareció en el aposento, lo estuvieron sus discípulos, y dijo, yo mismo soy, el que viste y calza carne y huesos. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá nuevamente. Él va a regresar con ese mismo cuerpo glorificado de carne y huesos para gobernar con justa razón en el trono de David, puesto que él tiene el derecho. El derecho. Y esto lo dice claramente Ezequiel 21:27. Arruina, 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 lo reduciré el reino de David, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se lo entregaré. Entonces hay alguien que va a tener el derecho de tomar el trono, la tiara, la corona, y gobernar desde Jerusalén y reanudar ese reino davídico que la Biblia dice que David reinó en el reino de Dios. Dice el reino de Dios restaurado, y que la Biblia habla de, que se va a restaurar. Y esa pregunta que hicieron los discípulos a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este momento, en este tiempo? Jesús nos dijo, no, eso no va a ocurrir nunca más, olvídense. Y ahora el reino va a estar en los cielos, en otro lugar, no se va a restaurar, sino se va a instaurar un reino. No les dijo eso. Digo, el tiempo no lo sabe nadie, dijo. La pregunta estaba bien hecha, pero a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las razones que Dios guardó en su sola potestad. La pregunta estaba bien hecha, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Jesús no se escandalizó, no dijo, ¿cómo? ¿No me entienden de que esto ya no va a ser así, que Israel ha sido rechazado y ha sido sustituido por el Israel espiritual? No, él nunca dijo eso. Él dijo, bueno, lo que están preguntando es válido, no me quejo, pero lo que sí no pueden ustedes saber el tiempo, porque esto no lo sabe ni siquiera el Hijo del Hombre, ni el Hijo de Dios, ni el Hijo lo sabe. El mismo Jesús lo dijo, Marcos 13:32. Así que, estimados amigos, ya hubo una visión en el primer siglo del reino en una manera anticipada. Gustaron, ¿no? Gustaron el reino, cómo sería, y lo vieron al rey del reino en su gloria. Y ahí también los que son de Cristo tendrán esa misma gloria. ¿Me entienden? Pero serán todos humanos. No es que uno reciba un cuerpo, se entiende por un cuerpo espiritual como si fuera un cuerpo fantasmal o un espíritu puro, no. Un cuerpo espiritual no necesariamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con un cuerpo fantasmal, un cuerpo no material, sino que puede ser un cuerpo sin mortalidad, ¿no? Un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado, ¿no?, que puede vivir para siempre, que no muere. Y bueno, serán como los ángeles en el sentido de que estos no se casan ni se dan en casamiento. Así, no porque tengan un cuerpo como los ángeles, o que vayan a tener un cuerpo como los ángeles, sino que en el reino de Dios ya no habrá en el reino matrimonio. Serán como los ángeles que no se casan ni tienen prole. Esa es la figura, esa es la idea, esa es la enseñanza. Pero de hecho, ya hubo en el primer siglo, en la época de Jesús, dio a entender y dio a algunos, o tres, en este caso Pedro, Santiago y Juan, les dio la oportunidad de saborear ese reino en la persona del rey, ¿no es cierto? En la persona del rey Jesús, quien se transfiguró para, para que pudieran ver su gloria, ¿no? La gloria. Pero era el mismo Jesús, porque aquí dice acá en Marcos 9:4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, pero Jesús estaba transfigurado delante de ellos, pero era el mismo Jesús, el Jesús hombre,
pero transfigurado, ¿no? O sea, en toda su gloria, en todo su brillo. Y esto es lo que hay que entender, ¿no? Que finalmente todos los creyentes van a estar con Cristo pues brillando, resplandeciendo como el sol, ¿no? Tomemos esto de una manera literal o simbólica, pero puede significar también resplandecer en la gloria, ¿no? En cuanto que tienen autoridad, poder, majestad, dignidad, etcétera. Pero es un hecho real que no, Jesús no ha perdido su cuerpo. Él es ahora, sigue siendo Jesús el hombre, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que es del linaje de David, es descendiente y está en el cielo. Yo, Jesús, dice, soy de la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto no lo pueden borrar los testigos de Jehová de la Biblia, no lo pueden sacar, no lo pueden. Ellos quisieran que desapareciera ese pasaje, pero no lo pueden hacer. Y Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate del Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Acuérdate, pero parece que los testigos de Jehová se olvidan que Jesucristo es el linaje de David y que es el mismo que estuvo ayer, es el mismo que está ahora y que estará por los siglos. No es otro diferente, es el mismo Jesús que conocieron los apóstoles, el Jesús hombre. Pero, por supuesto, más aún cuando lo conocieron resucitado, glorificado y ya en un estado inmortal, ¿no es cierto? Es el mismo en ese momento, lo es hoy y lo será por los siglos, en esa condición gloriosa, ¿no? Pero siempre humano, siempre manteniendo ese linaje davídico para que cuando vuelva ya no va a tener pues, que nacer de una mujer judía para tener la raza judía y además el linaje de David. Ya no, ya una sola vez fue esto. Ahora ya tiene esa naturaleza humana de la descendencia de David. Es un judío, sí, en el cielo vendrá el momento que va a venir a reclamar lo que es suyo, que es el trono de su padre David como el legítimo heredero. No se ha fumado, ¿no? Este descendiente de David. Ahí está en el cielo. No es que va a bajar del cielo un espíritu para tomar forma humana a llegar a las nubes para aparecer como el descendiente de David, pues. Porque si ese fuese el caso, también lo pudo haber hecho en la primera venida, ¿no es cierto?, sin tener que nacer de una mujer. Pero no es así. Se obtiene esa descendencia o linaje judío, judíos, ¿no? Descendencia judía a través eh, de una mujer o un hombre que son descendientes del rey David, ¿no? En este caso tenemos a María. Entonces, estimados amigos, con esto queda demostrado que Jesús está en el cielo, Jesucristo, si se quiere, para ser más claro, porque Jesús es siempre el hombre, que del Jesús que nació en la tierra se le puso por nombre Jesús, repito eso, o Jesucristo, porque es Jesús el Cristo, el ungido. Y él está en el cielo como Jesucristo en Apocalipsis 1.1 y en otros pasajes más de Apocalipsis. ¿Ah? Así que, y también se nos habla en forma independiente de Miguel, también están bien en Apocalipsis, dos personas distintas, con diferentes funciones. Pero entiendan bien eso, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima. Nos vemos.